¿Mm? Bien, bueno, así el tipo no se baja de hacer política, ¿no? Alejandra Lorden, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, muy Bueno, bien. ¿Cómo están ustedes? y acá estamos, como todos, en esta especie de quiniela, ¿no? Voy a tomar un tema que usó Brieva ayer para hablar de su propia situación de coronavirus, preguntándonos cuándo habrá alguna opción de lógica en los planteos que se están haciendo al respecto de todo lo que ocurre. Digamos, las autoridades provinciales, hablo de Golan y Kreplak, están full, cerrar todo. Las autoridades nacionales no terminan de tomar una decisión y lo cierto es que todos están diciendo que esta semana se terminan las vacunas. Un escenario tremendo, ¿no? Sí, la verdad es que no esperábamos llegar a esta segunda ola, primero tan rápido, y segundo sí veíamos nosotros como oposición, y lo veníamos diciendo, que íbamos a llegar sin la cantidad o sin la mejor gestión de las vacunas en la provincia y en el país. La verdad es que tuvimos mucho tiempo como países vecinos, tuvimos dificultades para proveernos de vacunas, pagamos el 60% de las vacunas AstraZeneca, todavía no llegó ni una dosis de esa camada. No pudimos terminar la negociación con Pfizer. Bueno, recibimos solamente las vacunas, la Sputnik, la rusa y la china, ahora en un contexto de no saber bien cuándo va a llegar la segunda dosis para la China, porque la única de todas las vacunas que tiene ya estudiado, que puede demorar 90 días y hasta sería mejor que demore 90 días entre una aplicación y otra, es la de AstraZeneca, no así las demás, donde baja muchísimo la posibilidad de estar inmunizados si no recibimos la segunda dosis. En el medio de eso, el escándalo de las vacunas VIP y los jóvenes vacunados cuando debía haberse vacunado la población de mayor de 60, y empezamos a ver ahora la saturación del sistema de salud con las camas de terapia intensiva y con muchos más casos de mayor contagiosidad, con las nuevas cepas también, y bueno, y mayores complicaciones también, algunas en jóvenes inclusive. Entonces, bueno, todo esto es un combo perfecto para la tormenta que veníamos diciendo. A su vez, todavía nuestra provincia y nuestro país sigue testeando muy poco en comparación a lo que hacen otros países. Y por supuesto, finalmente el gobierno se aferra a la única herramienta que tiene, que es la de cerrar todo, que por supuesto la vamos a tener que considerar si los casos avanzan muchísimo, como pareciera que está ocurriendo, pero siempre tratando de dejar las prioridades, ¿no? Y yo creo que una de las prioridades a las que hacías mención primero es la educación de nuestros chicos, porque es justamente hipotecarle su futuro, ¿no? Claro, lo que ocurre aquí es que ante el proceso de destrucción económica que se profundizó fuertemente el año pasado y ante la naturaleza de la irresolución de la política económica, ¿no? Hoy a la mañana muchos argentinos están noticiando, por ejemplo, de lo ruinosa que fue la negociación que hizo Axel Kicillof como ministro de Economía de la deuda con el Club de París. Hay un riesgo implícito de que grandes fondos internacionales que están apalancados en pesos a tasas muy altas en Argentina decidan irse ante la caída sistemática. ¿Qué va a pasar con nosotros los argentinos que no tenemos mayoritariamente resto? Ya ni siquiera estoy hablando de los subsumidos, estoy hablando del resto que está arañando las paredes para no caerse al fondo del tacho, ¿no? Bueno, exactamente, con 10 puntos de caída del PBI, una inflación que no para y que no va a llegar a las aspiraciones del ministro Guzmán, una mala o no negociación todavía de la deuda. Bueno, todo esto, vuelvo a agregar, es el combo para romper claramente la salud, que de eso se está encargando el virus, el COVID, y por supuesto la economía, que hace muy difícil porque vamos a tener que elegir, ¿no? Yo escuchaba a un médico que decía, bueno, pues si se saturan los sistemas de salud, vamos a tener que elegir a quién le ponemos el respirador y a quién no, cosa que es muy penosa y que por supuesto esperamos no llegar a esa situación, y por eso entendemos que vamos a tener que acatar las medidas que sean, pero lo que hay que dejar bien claro es que las medidas que vayamos a tomar ahora, que no quedan más que el encierro, es producto de una pésima gestión de la pandemia y de una corrupción de la pandemia, porque cuando le dijimos no lleven las vacunas a lugares provinciales que no están preparados, ocurrió lo que ocurrió en Olavarría. Se perdieron 400 vacunas. Le dijimos, acá tenemos vacunatorios municipales, arreglen con los intendentes no politicen la vacuna.
Bueno, ahora dicen que nosotros politizamos la vacuna. En realidad los primeros que politizan las vacunas son los que las llevan a centros no municipales en donde gobernamos juntos por el cambio y las llevan a lugares provinciales, como en mi ciudad, Saladillo, están en vialidad provincial. Nunca se vio eso en la vida. Tenemos 10 centros de atención primaria de la salud. Y entonces, y primero estaban en las escuelas, donde los chicos tenían que empezar a recuperar clases en febrero. Bueno, las corrieron de ahí y ahora están en una zona que también, tuvimos que preparar, invertir, y ese dinero lo podríamos haber usado en otro lado. Y la otra cosa es la anarquía, la descoordinación que hay en las prioridades de vacunación, que no las fijamos nosotros, se la fijó el Ministerio de Salud de la Nación. No están vacunando a los mayores de 60 años, no están vacunando a los que tienen enfermedades preexistentes, porque muchos mayores de 60, los padres, los hijos no pudieron mirarle el mail, o los sobrinos no le pudieron mirar el mail, entonces no van, entonces se saca cualquiera a la posta y terminan vacunando entonces a alguien menor de 40, porque en el medio de eso vacunaron militantes, vacunaron chicos del call center, que yo por supuesto no tengo nada en contra de los que trabajan en un call center. Todos los argentinos tienen derecho a recibir la vacuna, pero en un orden de prioridades porque tenemos pocas. Y si el chico del call center, por más que trabaje con los casos de derivación de salud o de vacuna o de testeo, se vacuna a los 20 años, entonces también tenemos que vacunar a la joven del supermercado, cajera del supermercado, que no paró de trabajar en este año y pico. Y tenemos que vacunar a los que terminaron, no terminaron todavía, que es el personal de salud. Y tenemos que vacunar a aquellos que tienen un cáncer y que están cursando una quimioterapia, o que son trasplantados, que no están en la lista de prioridades con enfermedades preexistentes. Entonces, resulta que hay una confusión total y que no se está vacunando. Mientras tanto, cuando uno mira el monitor público, lo que se dice es que se están muriendo nuestros mayores de 60 mayoritariamente. Ahora, ahí hay dos cosas, ¿no? Una que yo vengo observando es que la línea de fallecimientos está como estable, digamos, no hay, si bien hay más casos, afortunadamente no hay más fallecimientos. Esto también creo tiene que ver, por lo que hablo con colegas médicos tuyos acá en Mar del Plata, con que han aprendido mucho más cómo tratar a las personas. Si bien, bueno, de pronto puede haber situaciones como la que se dio con Mauro Viale, que son tan notablemente impactantes, ¿no? Generan realmente una onda muy fuerte Sí, ni hablar cuando hay una persona, es una persona del medio y conocida y todo, y de esa manera, como le pasó a Mauro Viale, impacta mucho más. Yo te diría que es un combo esto de que la estabilidad de los fallecimientos. Primero, lo que bien te dijeron los colegas ahí en Mar del Plata, se ha aprendido bastante más a tratar el COVID, ¿no? La neumonía bilateral, todo lo que sucede con el paciente, las complicaciones que puede tener. Al principio era toda una incertidumbre. ¿Te acordás que los empezaron a pronar, a poner a boca abajo? Era toda una novedad. Hoy digo, es una herramienta. El uso de los corticoides, bueno, un montón de herramientas que los médicos tienen para utilizar. Ahora, también es cierto, y también la otra es que puede ser que esté circulando una cepa con más contagiosidad y menos letalidad. Ahora, nosotros aumentamos el índice de letalidad con respecto al año pasado. Ayer lo veía en el monitor, creo que para la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, es 2,4 o 2,7. El año pasado no llegaba a esos valores. Pero por el otro lado, esta segunda ola recién empezó. Y acordate que el paciente que entra a terapia es un paciente que dura, en el mejor de los casos, puede salir bien del respirador, pero en el caso que llega al respirador, vos sabés que 50 y 50 aproximadamente, 50 fallecen, 50 evolucionan bien, tardan muchos días en esa evolución. Entonces, tal vez hoy la letalidad de esta segunda ola se va a empezar a percibir en una semana o en 10 días. No sé si se entiende lo que digo. Sí. La segunda ola recién empieza, los pacientes recién se están empezando a complicar y recién algunos están entrando a terapia y recién algunos están entrando a respirador. Si de un porcentaje de esos, lamentablemente, tienen que fallecer, porque el virus es muy agresivo y porque, bueno, ese es su final, esto lo vamos a ver recién dentro de 10 días, ¿no? Y eso es lo que... Por eso pueden ocurrir varias cosas. También es cierto lo que te dijeron mis colegas de ahí, que por suerte hoy se puede manejar mejor la enfermedad. Ahora, voy a otro tema, ¿no? Que es siempre parte de lo mismo. Está bien que pueden haber creído, como dijo Alberto, que se iban a vacunar 10 millones de personas en enero, 10 millones de personas en febrero, y que para esta época
si no íbamos a estar todos vacunados, por lo menos los grupos más de mayor riesgo iban a estar todos vacunados. A mi criterio era advertible desde la hora cero que eso no iba a ocurrir, porque además uno ve en la proximidad las cosas que están pasando. Mira, ayer, por ejemplo, recibió notificación para vacunarse mucha gente de Mar del Plata de más de 60 años, ¿no? Sin embargo, una de las personas que se fue a vacunar ayer, ese es un dato que lo conozco de manera directa, cuando llegó estaba muy sorprendida porque no le pidieron nada. No le pidieron que justificara su condición de personal de salud, no le pidieron nada. La desprolijidad operativa es pavorosa y esa desprolijidad operativa se traslada a otra cuestión. No se trabajó en formar más gente en el sector de terapia intensiva. No se ha hablado con los médicos para ver si alguno quería capacitarse y estar al lado, porque digamos, este es un tema de salud pública, no es un tema de relaciones públicas. Bueno, mira, viene muy bien tu acotación porque cuando nos dicen, ¿y qué hace la oposición además de criticar? Yo en la sesión pasada, ahora este jueves tenemos de vuelta sesión, en la sesión pasada pedía 5 minutos por un proyecto que era por qué no se pone dentro del personal con enfermedades coexistentes a los trasplantados. En la provincia de Buenos Aires tuvimos en el 2020 522 trasplantados, son pacientes de riesgo. Entonces no es solamente la enfermedad cardiovascular, la diabetes o la obesidad, sino que hay otras que son también graves o claro, que pueden agravar el cuadro. Y cuando pedía los 5 minutos porque me rechazaron el proyecto, le digo, pero ustedes cómo quieren que colaboremos si los proyectos que presentamos, que no estoy haciendo daño a nadie, hablé con el Cucaiba, me dijeron que era muy acertado el proyecto, no les cuesta nada, es poner nada más que una lista, me lo rechazan y yo tengo que hablarlos, me dan los 5 minutos para que me pida, pero me rechazan el proyecto. Entonces, yo presenté un proyecto a principio de la pandemia, mirando un poco la legislación de lo que pasaba en Europa, porque Italia y España estaban ya pasando lo que nosotros recién comenzábamos a ver, pidiendo que se capaciten para cursos de respiración con tubos endotraqueales, todo eso, porque es una cuestión que lleva meses, que no es tan fácil, pero que si hubieran hecho caso en abril o mayo, cuando presenté el proyecto, lo puedo mandar luego por WhatsApp para que lo lean, en abril o mayo del año pasado, hubieran presentado el proyecto, hubiéramos tenido todo un año para prepararse. Gente, por supuesto no puede ser cualquier persona, pero tiene que ser un médico clínico que por ahí no tiene la formación en terapia intensiva, pero que viendo que vamos a precisar más gente que maneje un ventilador, un respirador, bueno, ese curso para un médico, no para cualquiera por supuesto, porque se requiere de muchos conocimientos, pero sí que podían hacerlo. Bueno, eso lo presentamos como oposición, dentro de las 500 iniciativas legislativas que presentamos. No eran demagógicas ni no, algunas eran muy coherentes y además eran miradas de lo que pasaba en el mundo. claro. Bueno, no las escucharon, entonces bueno, la oposición presenta proyectos legislativos, no se escuchan, por supuesto audita y controla. En estos días habrán encontrado algunos medios donde José Cano, diputado nacional, explicaba muy bien el tema de la vacuna AstraZeneca y por qué llegan y por qué depositan. Se cortó. Bueno, vamos a seguir en un instante. Esta era Alejandra Lorden, es diputada provincial.